Muy bien, mis hermanos. Continuamos entonces con libros históricos 2. Muy bien. Entonces ya comenzamos a estudiar ahí más un poquito detallado acerca de esto. Mi idea es que hoy día estudiemos hasta Primera y Segunda de Reyes, ya, y todo lo demás lo veamos ya el próximo viernes allá en clase, ya. Quedamos entonces ahí en la división del reino y de lo que se trata toda esta historia, cómo empieza todo, cómo termina todo también en lo que vamos viendo. Y el reino del norte, que el reino de Israel, es un reino muy turbulento, es un reino que está con varios problemas, es un reino que claro, es el reino que digamos que más problemas dio. Es el reino donde hubieron las mayores problemáticas, el reino que más maltratado fue en su cautividad, es el reino que finalmente se apartó de Dios. Pero hay algo impresionante cuando Dios, si bien digo, cuando Dios a través de sus profetas profetiza. Hay una palabra dura en relación al reino, tanto al norte como al sur, hay una palabra de dura, llega a cierta etapa, cierto tiempo al reino donde le dice, donde las profecías ya no son que vuelvan al arrepentimiento, y eso lo vemos en Jeremías, ni las profecías de Jeremías ya no hablan acerca de que arrepiéntanse, vuélvanse. Las profecías de Jeremías es como se dice, es con el hacha puesta sobre el tronco, es una profecía que ya viene a advertir lo que va a pasar inminentemente. ¿Ya? Esa es la profecía que Dios comienza a hablar a los reinos. Pero a pesar de todo, disculpe, se me fue un poquito ahí, pero a pesar de estas cosas, a pesar de lo duro de la profecía, hay un mensaje que tanto los profetas del reino del norte como los reinos del sur profetizan al pueblo, y es la futura restauración de Israel. ¿Ya? Ese es el mensaje, la futura restauración de Israel. Y cuando ellos profetizan la futura restauración, no están profetizando la futura restauración del reino del norte y del reino del sur, así por separado. Lo que ellos están profetizando es la futura restauración bajo el reinado del Mesías de todo Israel, de las 12 tribus. ¿Ya? Es decir, que a pesar que el pueblo se había desviado, que a pesar de todo lo malo que estaban haciendo, a pesar que iban a caer en cautividad, a pesar de que iban a ser destruidos, en un futuro el Mesías restauraría la paz y el orden en Israel. ¿Ya? Y para muchos, para los que vamos por esa línea teológica, ¿cierto? Vemos esa futura restauración de Israel en el reino milenial de Jesucristo acá en la tierra, ¿ya? Pero hasta antes de eso aún no hay restauración en Israel. Algunos de los judíos vieron esa restauración o quisieron verla cuando se reconstruyó el templo bajo Esdras, Nehemías, ¿cierto? Pero eso fue parte del cumplimiento, porque la futura restauración es de todo el pueblo restaurado adorando a Dios. ¿Ya? En el 722 aproximadamente antes de Cristo, el reino del norte es llevado cautivo, en el 722. ¿Ya?
fue el primer reino en caer, fue el primer reino en ser destruido, y esto es precisamente por lo que ellos estaban viviendo, por la forma que ellos se estaban comportando delante de Dios. Uno de los profetas más poderosos aparecen en la historia del reino del norte, y aparecen juntamente con uno de los reyes más malos, ¿ya? Y Dios lo tiene así considerado, como el peor, ya, el que más hizo mal delante de los ojos de Dios. Este fue Acab. En su libro usted va a encontrar que dice Acab, con F, ya, pero es un error simplemente de tipeo, es Acab. De él está hablando, ¿ya? ¿Ya? Durante ese reinado, Elías ejerce su ministerio profético, y usted conoce más o menos la historia de Elías, un hombre de Dios que desafió a los profetas de Baal, que decapitó a los profetas de Baal, ¿cierto? Que fuego descendió del cielo ahí en el monte Carmelo, haciéndole demostrar desde el principio ya de a quién era el Dios que tenían que adorar. Me gusta mucho, me llama mucho la atención de precisamente de esa historia, como en cierta manera Elías se burla un poco de los profetas de Baal, diciendo: griten más fuerte, a lo mejor sus dioses están durmiendo, a lo mejor sus dioses no lo escuchan, pero vemos el poder de Dios manifestándose en esa ocasión. El profeta vivía, me gusta mucho lo que es el libro, dice, el profeta vivía bajo autoridad directa de Dios, mientras que el poder civil era una autoridad derivada. El manto de Elías cayó sobre Eliseo, después cierto que tuvo que enfrentarse con los mismos problemas del sincretismo religioso e idolatría. En el año 183, Jeroboam II sube al trono, inauguró un reino de grandeza militar y prosperidad material. Fue un gran reinado en cuanto a lo material, en cuanto a la próspero, en cuanto al comercio, al punto y comparable con Salomón, ya, pero ese éxito lo vemos en los profetas, ya vamos a nombrar constantemente a los profetas porque ellos denuncian todas estas cosas que están pasando en el reino. El profeta no solamente anuncia lo que va a acontecer, sino que el profeta también denuncia los males que están aconteciendo, aquellas cosas que están en oculto, ¿cierto? Y aquellas que son manifiestas también, que no le agradan a Dios, ¿ya? Por lo tanto, el éxito de Jeroboam II va acompañado de tremendos males, de degradación, miseria del hombre, junto con la ostentación, el lujo del rico, aplastando al pobre, ¿cierto? Haciendo algo que está totalmente en contra de la ley. Es en ese instante que Dios levanta a un profeta como Amós. Amós, que es del reino de Judá, Dios lo levanta y lo manda al reino del norte, a predicar, ¿cierto? Un hombre que no está en una línea de profeta, que no estudió en la escuela de profeta, pero que Dios lo levanta. El hombre dice: no, Amós dijo a ese reino, porque lo echaban, le decía: ándate de acá, anda a profetizar a tu tierra. Él dijo: yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que soy boyero, y Jehová me tomó detrás del ganado, y me dijo Jehová: ve y profetiza a mi pueblo Israel. ¿Ya? Eso es lo que acontece en el reino del norte. Es un reino de una tremenda degradación moral. Y no sé si entiende el término sincretismo religioso, porque hay dos términos aquí. Uno es sincretismo religioso y el otro es la idolatría. Yo creo que el de la idolatría lo entendemos un poquito más, que es básicamente adorar a cualquier otra cosa que no sea Dios. ¿Ya? ¿Cómo nos damos cuenta de cuando somos idólatras? Muchos lo tildan solamente si tenemos un monito de yeso al cual adoramos, pero no, también de repente es cuando damos prioridad a otras cosas antes que Dios. ¿Y cómo darnos cuenta que es lo que está ahí en nuestro corazón, aquello que ocupa más tiempo, en lo que más estamos pensando, de lo que estamos más preocupados? Muchas veces eso le está robando el tiempo al Señor, y eso es idolatría. ¿Ya? Y hay otro mal que es terriblemente peligroso, tanto o más diría yo, con la idolatría, que es el sincretismo religioso. ¿Qué es el sincretismo religioso? El sincretismo religioso es la mezcla de lo pagano con lo divino. Ese es el sincretismo religioso, es la mezcla de rituales paganos, es la mezcla
de adoración pagana, es la mezcla de cultura pagana con la cultura del cielo, es la mezcla de adoración pagana con la adoración a Dios, es la mezcla de ritos paganos con, eh, con celebraciones o con lo que hacemos en el culto a Dios, es la mezcla y es tremendamente peligroso. Es tremendamente peligroso porque muchas veces no nos damos ni cuenta. ¿Ah? Muchas veces no nos damos ni cuenta de cuando se está implementando algo pagano dentro de los márgenes que debiera ser divino. Y esto es lo que ocurría en el reino del norte. Tanto así que dentro de Israel se comenzaron a construir imágenes de acera, ya una diosa pagana, ¿cierto? Que quien la introdujo ahí fue la esposa de nuestro querido Acab, que de querido no tiene nada, ¿cierto? De este rey malo delante de los ojos de Dios. Ella introdujo el culto pagano ahí a Israel, ¿cierto? Y construyó imágenes dentro de Israel. Y en el mismo lugar, muchas veces donde se adoraba a Dios, también se adoraba a estas imágenes de acera, a estos ídolos. Ese es el sincretismo, ¿ya? Entonces vamos viendo cómo Dios levanta a hombres, vemos a Amós, pero ¿sabe qué? A pesar de todo este testimonio profético, había algo en común en toda la profecía, tanto a Judá como a Israel, y era que el pueblo se volviera. Si el pueblo se volvía, Dios los perdonaría, Dios les sanaría, ¿cierto? Pero no hubo esto, sino que todo lo contrario. El pueblo se olvidó que ser el pueblo escogido por Dios, y esto es muy importante que siempre lo tengamos en mente, que seamos hijos de Dios, que seamos pueblo escogido por Dios, nos hace tener la responsabilidad de que somos una nación santa. ¿Qué quiere decir santo? Una nación diferente, una nación apartada, una nación, un pueblo que es distinto a todos los demás. ¿Ya? Y al pueblo de Dios solo quisieron quedarse con los beneficios de ser el pueblo de Dios, pero se olvidaron del compromiso, de la responsabilidad de ser un pueblo santo. Fue un pueblo que se deterioró moral y espiritualmente. Y como le decía así, fue de mal en peor, estamos hablando solo del reino del norte ahora, fue de mal en peor hasta que en el 721, 722, Samaria fue capturada, por si no lo sabía, ¿cierto? Aquí vamos a hacer un paréntesis. Samaria es parte de Israel, ya no es un reino extranjero, no son gentiles, no, ellos son israelitas. Muchas veces tenemos esa confusión, ¿cierto? Porque leemos que judíos y samaritanos no se llevan, ya. Pasa eso, es como que dijéramos santiaguinos y la gente de Viña del Mar no se llevan, ya somos todos chilenos pero no se llevan. Judíos y samaritanos son parte del pueblo, son israelitas. ¿Cuál fue lo terrible y cuál fue esta disputa entre judíos y samaritanos? Es que los judíos fueron un poco más celosos en cuanto al mandato de Dios de no mezclarse con otros pueblos. Ya los judíos, por ejemplo, fueron llevados cautivos a Babilonia, pero ellos no se mezclaron con la gente, con las costumbres, bueno, no todos, de Babilonia, no se casaron con sus mujeres. Con los samaritanos pasó totalmente lo contrario, ellos fueron llevados en el 722 cautivos por los asirios, pero ellos se mezclaron, ellos se casaron con las mujeres de los asirios, ya, y desde ahí hubo digamos, una degradación aún más del linaje del pueblo, ¿cierto? Y es por esto que judíos y samaritanos no se llevan, pero son hermanos, son del mismo pueblo, ¿ya? Como le decía, en el 721, 722 es capturado Samaria y fueron deportados a Siria, fueron llevados a la cautividad. ¿Qué pasó entonces durante todo ese tiempo con el reino del sur? No fue diferente, pero fue un poco más suave, fue un poco distinto. Digamos que el castigo demoró más, también porque el reino del sur
tuvo menos reyes malos que el reino del norte, por lo tanto, moral, religiosamente se desviaron o tardaron un poco más en desviarse. Cuando estaba gobernando Jeroboam II en el reino del norte, en el reino del sur estaba gobernando Usías. El Usías es el mismo que nombra Isaías, ¿cierto? Dios levanta a Isaías en el reino del norte cuando está gobernando Usías. Es tremenda la visión que tiene Isaías. Isaías ve la gloria de Dios y pasa, a Isaías le pasa lo que a cualquiera de nosotros nos pasa cuando nos vemos impactados con la gloria de Dios. ¿Qué es lo que nos pasa? Es que nos damos cuenta de nuestra tremenda condición de pecado delante de Dios. Es cierto que ya no somos pecadores porque somos santos a través de la sangre de Cristo, pero el enfrentarnos a la santidad de Dios, el enfrentarnos a la gloria de Dios nos hace darnos cuenta, al igual que el profeta Isaías, de cuán mal estamos delante de Dios y cuánto de Él necesitamos aún más en nuestras vidas para ser aceptos por Él. ¿Ya? Isaías tuvo la visión del Dios Santo, fue abrumado, tuvo una convicción de pecado personal y también del pueblo. Se dio cuenta de que la tierra estaba corrompida por el pecado y la renovación, al igual que en el reino del norte, era solamente por el arrepentimiento, por el perdón divino. ¿Ya? En cuanto a la política, se mantuvo de una manera neutral, hablando de Isaías, ¿cierto? Él hablaba, y básicamente lo que habla tanto Isaías como los otros profetas es que Israel, de que Judá podría mantenerse solamente si confiaba en Dios de manera absoluta, no haciendo compromisos, no haciendo pactos ni alianzas con ninguna otra nación. Al igual como Elías, Amós, en el reino del norte fueron despreciados, el reino del sur, Isaías, Jeremías, entre otros también fueron despreciados. Finalmente, cierto, también nos cuenta ahí, hablando de Isaías, acerca de que un día Dios restauraría todas las cosas y serían perdonados todos los pecados, ya a través de un hombre, y ahí vemos el Isaías 53, ya, que nos habla de esto. ¿Qué más vemos en el reino del sur? Vemos que la idolatría, ¿cierto? Y el culto a los ídolos llevan también, al igual que el reino del norte, a Judá a caer en el lazo de la cautividad, ¿ya? ¿Salí? Ah, no, pensé que había salido. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Judá a lo largo de la historia? Fue llevado cautiva, ¿cierto? Ahora por los caldeos, por Nabucodonosor, y ese tiempo, esos 70 años de cautividad sirvieron para erradicar la idolatría y para erradicar la corrupción. Eso persistió durante mucho tiempo, ya hasta que llegó la cautividad, ¿cierto? Pero hay cosas destacables que mencionar durante todo ese tiempo, y es, por ejemplo, el reinado del rey Josías, que tuvo una tremenda reforma al encontrar el libro de la ley, ¿cierto? Y ahí se dio cuenta del montón de cosas que se estaban haciendo mal en relación al culto, ¿ya? Pero como le digo, fue un destello de esperanza simplemente lo que se vivió por estas pequeñas reformas, ¿ya? Más adelante vemos el trabajo, la obra de Jeremías ya en los últimos días de Israel siendo un país independiente, y cuando ya entra con todo Babilonia a atacar Israel, es destruido el templo, las puertas del reino son quemadas a fuego y hay las puertas de la ciudad, perdón, son quemadas a fuego, hay una tremenda destrucción, un grupo es deportado, ¿cierto?, de los príncipes de Israel es llevado ahí a Babilonia y están viviendo ahí durante 70 años.
¿Qué es lo que dice Dios? ¿Cómo se queja Dios del reino del sur? Dice lo siguiente a través de los labios de Jeremías: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, para cavar para sí cisternas, cisternas rotas que no tienen agua. Entonces dos males cometieron, según lo que dice Dios a través de Jeremías. El primero es que lo dejaron y el otro es que buscaron agua en lugares donde no había agua, en cisternas que estaban rotas. Entonces vino finalmente el castigo en manos de Babilonia durante 70 años. Eso es más o menos lo que ocurre antes del cautiverio. Durante el cautiverio, Dios no abandona a su pueblo, a pesar de que estaban siendo disciplinados, Dios está ahí con ellos. Prueba de esto es el profeta Ezequiel. ¿Cuál es la labor de Ezequiel durante el cautiverio? Es levantar al pueblo. El pueblo estaba tremendamente destrozado, el pueblo estaba tremendamente decaído. Hay un salmo, no sé si usted lo ha escuchado, el salmo número 137, que dice algo así como: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos acordándonos de Sion y aún llorábamos, ¿cierto? Y ahí estaban nuestros perseguidores, nuestros opresores, que nos pedían alegría, nos pedían que cantáramos, que entonáramos las alabanzas que entonábamos en Jerusalén. ¿Cómo entonces nosotros vamos a entonar con alegría si estamos lejos de nuestra casa? Y hay un tremendo lamento en ese salmo, y es precisamente lo que está viviendo Israel en el cautiverio. Ya colgaron la arpa, colgaron la adoración en el templo, estaban cautivos, estaban en otra tierra, lejos de su patria, lejos de su gente, lejos del templo, lo que para ellos significaba lejos de su Dios, ¿ya? Por lo tanto, ese era el sentimiento de Israel. Frente a ese sentimiento, Dios levanta en los tiempos del cautiverio a hombres como Ezequiel, ¿ya? ¿Cuál era el anuncio de Ezequiel? Arriba el ánimo, por decirlo de alguna manera: pronto volveremos, pronto iremos a adorar, pronto iremos a casa, aunque también llamando ahí al arrepentimiento, llamando al volverse a Dios. ¿Para qué sirvió el cautiverio en Israel? En Judá, perdón. El cautiverio en Judá sirvió para eliminar totalmente la idolatría, y también para darse cuenta de que no era el templo, ya no es que no era necesario, sino que podían adorar a Dios en el lugar que estuvieran, ¿ya? Que no era necesario ir a un lugar físico para presentar adoración a Dios, sino que ese tiempo les ayudó a darse cuenta de que en cualquier lugar podían adorar, ¿ya? ¿Y cómo comenzaron a hacer eso durante la cautividad? Ya, en ese tiempo se comenzaron a instaurar lo que es las sinagogas, y comenzaron a adorar a Dios a través de la oración y a través de la lectura de la palabra, ¿ya? Esa fue la forma como de culto que comenzó a haber en el Israel cautivo. Hasta que finalmente vuelven a Jerusalén, vuelven a Judá, y ahí ya más adelante va esa historia. Pero eso es a grandes rasgos la historia del reino del norte y del reino del sur. Hasta aquí, mis hermanos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quiera mencionar? ¿Algo que quiera hacer ahí? ¿Alguna acotación? Lo que usted desee. ¿O seguimos nomás? Muy bien. Seguimos entonces en honor al tiempo. Y ya vamos a ir concluyendo un poquito aquí. Vamos a ver lo que se trata más o menos primera y segunda de Reyes. Algunos aspectos generales es que la tradición judía asegura que primera y segunda de Reyes es escrita por Jeremías, por el profeta Jeremías. Ya no hay mayor evidencia en relación a esto. Además, cuando vemos segunda de Reyes, el segundo libro de los Reyes va más allá de la vida que tuvo Jeremías. Por lo tanto, no pudo haber escrito completa primera y segunda de Reyes.
pero es la forma que tiene, es como cuando se ve los salmos, ¿cierto? Cuando se nos habla de los salmos, nosotros decimos que salmos es de David, decimos que David escribió los salmos, cuando David no lo escribió todo, pero que escribió un gran porcentaje, la gran mayoría, por lo tanto, se le atribuyen totalmente a él. Lo mismo pasa acá, Primera y Segunda de Reyes no es escrito totalmente por, eh, por Jeremías, ¿cierto? Hubo ciertamente una parte que no la escribió él, pero como él escribió la mayoría, se le atribuye a él, ya según la tradición judía. Para el judío, ¿cierto? Primera y Segunda de Reyes constituyen un solo libro. Esto fue dividido después cuando aparece la versión de los 70 o la Septuaginta, ¿cierto? Que ya ahí, cuando estudiamos introducción bíblica, vimos un poquito de qué se trataba, ¿ya? De las fuentes de las cuales habría valido Jeremías para escribir los libros de Primera y Segunda de Reyes son otras lecturas, otros libros ya históricos dentro de Israel, como los libros de los Hechos de Salomón, las crónicas de los reyes de Israel, el libro de las crónicas de los reyes, y estos libros se mencionan en el libro propiamente tal, ¿ya? Hay algunos que dicen que también hay una colección de narraciones de Elías y Eliseo. Hay otras fuentes que dicen también que hay un libro por ahí llamado Los Hechos de Acab, de todas estas cosas. Por lo tanto, se cree que Jeremías se valió de toda esta literatura circundante por aquellos años, de toda esta literatura que lo acompañaba para poder escribir Primera y Segunda de los Reyes. ¿Cómo trabaja o cómo se va viendo el libro de los reyes? Ya no es un reinado unitario, ya no es un reino unido, es un reino dividido, ¿cierto? El reino del norte y el reino del sur, que cada uno tiene sus propios reyes. ¿Cómo el escritor entonces va trabajando en esto? Va básicamente alternando entre un rey y entre otro rey. Habla de un rey de Israel, por ejemplo, desde que él empieza hasta que él termina. Menciona quiénes son sus padres, quiénes son sus antepasados, ¿cierto? Y cuando termina con eso, va después con un rey de Israel. Entonces, podemos decir que va un rey de Judá, un rey de Israel, un rey de Judá, un rey de Israel, un rey de Judá, un rey de Israel. Así él se va alternando, mencionando a los reyes, ¿cierto? El escritor fue sumamente cuidadoso en esto, va dando fechas, ¿cierto? Notas que indican su reinado, a qué reino gobernó, si el reino del norte, al reino del sur, cuándo comenzó, y como le decían sus antepasados y todas esas cosas. ¿Cuál es la mayor característica del libro de los reyes? Es el comentario final que hace desde el punto de vista religioso. Y aquí hay algo que yo quiero hacer notar. A lo largo de la Biblia y a lo largo del Antiguo Testamento, más precisamente de la historia de Israel, corren dos líneas en paralelo. Una es la línea social y política y la otra es la línea religiosa. ¿Ya? Mientras algunos escritores, historiadores de los libros históricos van dando una perspectiva desde lo que está pasando, desde el punto de vista social y político, otros van dando la misma perspectiva desde el punto de vista religioso. Ya son dos líneas que van corriendo paralelas a lo largo de la historia, se complementan obviamente una a otra. ¿Ya? Por lo tanto, el libro de los reyes menciona y da una sentencia o una opinión, un veredicto sobre el punto de vista religioso en relación a ese rey. Es decir, cómo se comportó ese rey delante de los ojos de Dios. ¿Ya? Ahora hay que entender algo. La historia universal cuenta la misma historia, la cuenta desde un punto de vista. Y la historia bíblica desde otro punto de vista. Por ejemplo, la historia universal muestra a uno de los reyes de Israel, que se llama Omri. ¿Ya? Omri para la historia universal es un rey fantástico, que la hizo toda, es un muy buen rey, un buen rey comercial, uno de los reyes más importantes de Israel.
Pero cuando buscamos el rey Omri en la lectura bíblica, apenas aparece medio capítulo de él, y lo que se dice de él es que él no hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. ¿Ya? Y esto no es un error histórico para nada, sino que es darnos cuenta de que la historia universal mira la historia desde un punto de vista, ¿cierto? Y la historia bíblica lo mira desde otro punto de vista, ¿ya? Por lo tanto, todos los juicios que hace básicamente Primera y Segunda de Reyes en relación a los reyes es en relación a su comportamiento religioso delante de los ojos de Dios. ¿Ya? Por eso muchas veces en la historia universal vamos a encontrar, no, este rey era bueno, pero la Biblia nos va a decir, no, ese rey hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Por lo tanto, son dos perspectivas totalmente diferentes. ¿Ya? Mire, para que entendamos más o menos, los dos libros, Primera y Segunda de Reyes, abarcan un periodo de tiempo mucho más largo. Mire, solo los libros de Samuel, Primera y Segunda de Samuel, abarcan algo así como 100 años. Cuando vemos los libros de los reyes, Primera y Segunda de Reyes, son 4 siglos, al menos 400 años. Entonces, un periodo histórico bastante largo, es un periodo histórico bastante grande, en el que estamos estudiando ahora, ya en un periodo significativamente más grande. Ya, ¿qué describe el libro de los Reyes? Describe el punto de vista religioso, como ya le decía, cómo la minoría de la nación se portaba bien delante de los ojos de Dios. No nos dan, no nos nombran a los profetas de gran manera estos libros, pero sí a través de ellos podemos ver el fondo histórico durante el cual los profetas profetizaron, ¿ya? Por lo tanto, para poder estudiar los profetas menores, necesitamos también entender la historia de los reinos de Israel y la historia de libros históricos, básicamente libros históricos 2, en donde caben los profetas tanto mayores como menores. Durante el periodo histórico del libro de los reyes aparecen nombres como Oseas, como Amós, Jeremías, ¿cierto? Que no se mencionan en estos libros, pero sí están llevando a cabo una tremenda labor, ¿cierto? Predicando, hablando acerca de que el pueblo se vuelva a Dios. Si pusiéramos en la Biblia solamente a los profetas y eliminamos a los libros históricos, no tendríamos idea en qué dentro de qué marco histórico ellos estarían hablando o a qué cosas religiosas ellos estarían diciendo que funcionaron mal o todo aquello que ellos están diciendo. Necesitamos estos libros históricos para entender a los profetas, los que hablan. Amén. Así que eso es más o menos de lo que se trata. Primera y Segunda de Reyes va haciendo un listado acerca de los reyes que gobernaron tanto Israel como Judá, dando un veredicto de si ese rey fue bueno, de si ese rey fue malo, esto desde el punto de vista religioso y ante los ojos de Dios, y nos dan el marco histórico sobre el cual los profetas profetizaron. Nos muestran al pequeño remanente fiel de Israel, de Judá, ¿cierto? Nos muestran a este remanente que a pesar de todas las cosas, a pesar del sincretismo religioso, a pesar de la idolatría, sigue sirviendo a Dios, pero también nos muestra la otra parte de la historia y de cómo todas las cosas van encaminando en el plan de Dios y cómo termina todo siempre de mal en peor, salvo con ciertas partes de la historia que mejoran un poco la cosa. Eso es más o menos lo que tenía para hoy, ¿cierto? Hablando de un panorama político, religioso, de la división del reino y hablando acerca de Primera y Segunda de los Reyes. Mis hermanos, la próxima semana, nuevamente les digo, la próxima semana es la clase allá en Talca. Va a ser el viernes a las 19 horas y como les decía, por favor, sea muy puntual porque solamente tenemos 2 horas para poder ver toda la materia, ¿ya? No podemos estar más tiempo, más de 2 horas dentro del templo, más de 2 horas dentro del lugar por regla sanitaria, ¿ya? Eso es lo máximo que nos permiten para estar en un lugar, ¿ya? Y ahí ese día también les voy a decir de qué se va a tratar ahora el trabajo de esta materia, ¿ya? Así que eso, mis hermanos, no sé si tiene
alguna pregunta, algo que decir, tiene libertad durante estos 3 minutos 50 segundos que ya nos van quedando. Sí, hermano Cristóbal, ¿Sí? Dígame. acerca de lo mismo que acaba de decir, de lo último, dijo trabajo, quiere decir que este libro histórico 2, bueno, también tiene cuestionario, pero Claro. aparte de eso hay un trabajo, no hay una prueba. La prueba estaba marcada de, déjeme mirar un segundito, no recuerdo si de forma online o, o presencial. Deme un segundo. Sí, precisamente la modalidad del examen es online. ¿Ya? Yo al referirme a trabajo, básicamente eso en la prueba. Aún no está formulada la prueba, aún no la tengo vista, le aseguro que no va a ser tan fuerte o tan grande en relación a toda la materia que es. Hay puntos importantes, sí, pero va a ser un pequeño trabajo que va acompañado obviamente del cuestionario y es por esta modalidad online, porque resulta que por fechas parecidas también hay que tomar pruebas acá en Santiago, así que digamos, es por eso básicamente, pero sí, mi hermano, la prueba es vía online, ya sea trabajo, ya sea una prueba. En el caso de ser un trabajo, yo se los mando antes de la fecha, ¿cierto? Le doy los plazos. En el caso de la prueba, yo se las mando el mismo, que fuera una prueba, se las mando el mismo día y les doy un límite de tiempo. No sé, pues se las mando a las 5 de la tarde y ustedes me la tendrían que devolver a las 10 de la noche, por decir algo. Gracias, hermano. Ya. Muy bien, mi hermano. No sé si alcancemos a contestar algo más, ya quedando un minuto, pero cualquier duda a mi WhatsApp, ahí al grupo también puede ser. Que Dios les bendiga mucho. Lea los libros históricos, es de gran importancia para poder entender la materia. Si usted solo lee el libro, va a quedar, como se dice, colgado. Yo le invito a que lea la Biblia, los libros históricos, para que se dé cuenta ahí de la historia y vaya avanzando un poquito más. Cualquier cosa, mi hermano, me avisa, me habla al WhatsApp. Así que eso, que Dios les bendiga mucho. Muchas gracias por su asistencia. Recuerde, la próxima semana puntual a las 19 horas allá en la iglesia de Talca. Dios les bendiga.